Bienvenidos a Conversaciones con la Universidad. Con ustedes, su presentador, Luis Pulido Ritter. Buenas tardes. En el día de hoy, en el programa especial de Conversaciones con la Universidad en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, tenemos como invitado especial al candidato a rector Magista Dorindo Yayans Cortés, egresado de la Facultad de Humanidades, licenciado en Geografía e Historia y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, ambas en la Universidad de Panamá. Maestría en Poder y Relaciones Internacionales en la Universidad Rodrigo Facio de Costa Rica. Docente con 30 años de servicios en el Centro Regional Universitario de Colón, unidad académica de la que es egresado en su primera licenciatura. Investigador en el proyecto CRIES para Centroamérica de CIASPA y hasta hace poco director del Instituto de Estudios Nacionales. Diputado de la República 2004-2009, participó en la aprobación de la nueva ley orgánica de la Universidad de Panamá y de la ley 30 sobre acreditación. Diputado del Parlacén entre 2009 y 2014 y 2019. Presidente del organismo parlamentario en el 2011 y vicepresidente en el 2013. Miembro por el Estado de Panamá de la Comisión Parlamentaria Birregional Europa-Centroamérica para los temas de cooperación. Autor de varios libros y ensayos. Siendo estudiante perteneció por elección y por 2 periodos seguidos al Consejo General Universitario, además de ser estudiante Sigma Lambda. Candidato a rector, profesor Cortés, gracias por haber asumido la invitación de la librería, de la Biblioteca Simón Bolívar para estar con nosotros en la tarde de hoy. Un privilegio para mí estar aquí sentado conversando sobre la principal institución que tiene el Estado panameño. Principal por lo que ella hace por la sociedad, principal porque ella reúne ese gran concepto que se llama oportunidad para todos los panameños y panameñas de constituirse en lo que es ser profesional panameño, ser una profesional panameña. Ser candidato es un privilegio porque se trata precisamente de la institución académica que genera y ha generado a lo largo de 80 años esa posibilidad de que los panameños mejoremos nuestra condición de vida. Y mejorar la condición de vida, es decir, tener calidad de vida, no significa solamente una calidad personal, significa que nosotros le devolvemos a la sociedad panameña esa misma posibilidad de que esos niños que ingresan a las escuelitas, que después transitan hacia la educación media y después llegan a este recinto de la universidad que está presente en todo el escenario nacional. Obviamente eso significa que le damos la oportunidad al pueblo panameño para que contribuya con él, pero que también contribuya con el desarrollo nacional. Entonces es para mí la satisfacción, la invitación de ustedes. Muchas gracias, muy amable. Sí, exactamente. Me gustaría comenzar preguntándole, ¿por qué ser rector? ¿Por qué la aspiración suya es ser rector? Aparte de un privilegio ya mencionado, claro, nosotros hemos transitado por una vida estudiantil que usted mencionó en la presentación, y aquí hay algunos colegas con los cuales hicimos grandes luchas. Está el profesional, hoy profesor Cuevas aquí, que caminamos los rincones de la universidad expresándonos a través de esas inquietudes estudiantiles, organizados para mejorar las condiciones de la universidad, desde nuestra visión juvenil, aunque seguimos siendo jóvenes. Después, y haber transitado a la vida académica, el hecho de haber representado al sector docente, como usted mencionó, por 4 veces, es decir, haber sido electo por nuestros colegas en el Centro Regional Universitario de Colón y posteriormente seleccionado en el Consejo Académico.
Estuvimos casi por 14 años en el Consejo Académico y comprendimos bien las tareas de los docentes universitarios, la gran lucha de lograr sus conquistas, de construir, digamos, las ofertas académicas que requiere esta universidad para brindarle al desarrollo nacional, al profesional que eso necesita. El haber estado ahí y haber compartido lo que es el sentido de la universidad. Y posteriormente haber, digamos, transitado hacia otras responsabilidades. Es decir, tener la oportunidad de discutir temas universitarios en un escenario como es una asamblea de diputados. Y posteriormente tener la oportunidad, digamos, de ser presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, que me ha permitido asociarme con lo que es cómo anda el tema de la educación superior en Centroamérica y en otras partes del mundo. Toda esa experiencia, que no es mucha, pero sí suficiente para nosotros tener esa aspiración de tener un sueño que si no se realiza, ya de por sí nos hace sentir satisfechos de llegar al oído de la universidad, porque la universidad tiene oído, el oído de cada uno de nosotros, de decirle lo que pensamos, de lo que aspiramos, de lo que piensa este humilde universitario que le debe todo a la universidad. Claro. Entonces eso para nosotros es un compromiso, y es un compromiso, digamos, no solamente mío como personal, porque yo represento a otros colegas, muchos de ellos que nos acompañan, que tienen esos sueños igual que este candidato, de contribuir desde esa visión, no de una contribución, digamos, particular, que también es un derecho de tener sus sueños personales, pero nuestros sueños son más colectivos, es decir, contribuir con lo que hace esta universidad para el país. Por eso nosotros asumimos el reto de llamarnos candidatos. Y lo vamos a hacer caminando, como lo hicimos en la tarde de hoy, cada salón, expresando nuestras ideas. Posiblemente no nos verán en muchas pancartas, pero sí nos escucharán expresando nuestras ideas de lo que creemos de lo que debe ser y de lo que es ya la gran Universidad de Panamá. Claro, es decir, ser rector es un sueño, ser rector es una aspiración, ser rector o querer ser rector es también la posibilidad, la oportunidad de hacerse escuchar. Y con usted también los colegas que piensan como usted. Me imagino que usted, para ser rector o queriendo ser rector, y como académico, profesor universitario, se entiende también como un servidor del país, como un servidor de la nación, ese concepto de ser servidor de algo del país. Y en este sentido, en esa idea de querer ser servidor o de plantear una propuesta para la universidad, he recibido hoy su proyecto para la Universidad de Panamá, y aquí usted plantea las 3 dimensiones de nuestra propuesta. ¿Podría aclararnos en qué consisten estas 3 dimensiones de su propuesta en este programa? Sí, claro. Por favor. Antes digamos, de plantear lo que hemos considerado nosotros, que son 3 dimensiones, no las únicas, claro, sino las que nosotros identificamos. Exactamente. Quiero decir que previo a eso nosotros le hacemos un marco, digamos, de introducción. Porque los panameños, y ya no solamente los universitarios, debemos estar claros de que cuando pronunciamos la palabra universidad, debemos estar claros que estamos hablando de algo muy profundo. Y que a la hora que se critica la universidad, yo tengo que levantar obligatoriamente mi voz de rechazo de aquellas tesis que pretenden decir que esta universidad no es una buena universidad. Nosotros levantamos nuestra voz para decir que esta es una buena universidad, que tiene limitaciones, que tenemos necesidades, es cierto, que hay obstáculos, también es cierto, y de que hemos cometido posiblemente algunas fallas en ese transcurso de administrarla, también puede ser cierto. Pero nada de eso desmerita lo que hace esta institución para el país. Además digo, antes de referirme a esos 3 elementos de las 3 dimensiones, que hoy podemos hablar, como hacen o hacemos los candidatos, de una universidad internacionalizada, de mandar a muchos profesionales fuera del país. Podemos hablar de la universidad científica, en el sentido de potenciar los procesos de investigación. Podemos hablar de la universidad gratuita, que le pueda dar más oportunidad a los jóvenes de los distintos estratos sociales. Podemos hablar de la universidad renovada. Y en mi caso, podemos hablar de la universidad innovada. Pero nada de esto será posible
y serán discursos lanzados al aire con buenas pretensiones y buenos sueños, que es válido soñar. Pero todo esto se quedará en el vacío si en este país no entendemos que estamos en una revolución del conocimiento y que para que las instituciones que trabajan con el conocimiento, para que ellas sean exitosas, tenemos que garantizarles los recursos financieros para que hagan posible y materializados los pensamientos de lo que estamos trillando en estas aspiraciones. Una universidad que no se le otorgan los recursos, una universidad que funciona con el 6% para inversión, una universidad sin recursos tiene grandes limitaciones para llamarse universidad. Y si se nos obsequiaran los recursos, si se nos otorgaran recursos medios, yo he dicho en mi escrito que seríamos una media universidad. Esta universidad, para ser una universidad de calidad, ajustada a esa competencia internacional, tiene que ser una universidad con recursos financieros. Por eso nosotros escribimos incluso un ensayo que lo repartimos mucho antes de ser candidatos y tener esta aspiración donde estábamos, que es necesario. Y la aspiración surgió cuando se mencionó de que iba a haber una reforma constitucional en este país. Y dijimos nosotros, es la gran oportunidad para que se garantice en la Constitución una sostenibilidad presupuestaria, como tiene la mayoría de los países de Centroamérica, a excepción de El Salvador. Todos tienen una norma constitucional que garantiza la sostenibilidad presupuestaria, donde el Estado como política pública y no como una decisión de gobierno debe entender que financiar la educación superior es de financiar el desarrollo del país, que tiene que hacerse material eso que dijo el presidente de la República cuando aquí se hizo la 7ª cumbre de la América, convocando a todos los rectores de América de que había que financiar la educación superior. Pero a veces uno siente que se quedan en buenos discursos, pero su materialización lo vemos realmente débil. Señalado esto, sí tenemos 3 visiones. ¿Y a qué se refiere eso de la tridimensionalidad de la universidad innovadora? La universidad innovadora es aquella que tiene que asumir un compromiso que implica el desarrollo sostenible que hoy se plantea en todos los escenarios internacionales, donde las sociedades humanas nos hemos dado cuenta que si no garantizamos los esenciales mínimos para la sociedad, que tiene que ver con cambios climáticos, diferentes temas, si las sociedades no se ponen de acuerdo con esos esenciales mínimos, esta sociedad se puede extinguir, siendo quizá un poco dramático. Entonces, la universidad innovadora es aquella que tiene un compromiso, no solamente con los que venimos aquí, tiene un compromiso profundo con la sociedad, un profundo compromiso con el entorno social, de producir y mantener aquellas cosas que nos van a mantener como sociedad y fortalecernos como tal. Entonces, esa visión de universidad innovada significa las 3 dimensiones. La primera es lo que es la calidad institucional, la primera. Y esa capacidad institucional tiene obviamente su rasgo. 1, no podemos seguir en una universidad si no fortalecemos su proceso de investigación. 2, no podemos ser una universidad con este sistema político electoral que tenemos en el país y que tiene la universidad. Soy parte del sistema porque compito, pero tenemos que decir que la universidad tiene obligatoriamente y como un compromiso institucional que revisar cómo nos competimos en esta universidad que genera grandes diferencias en el sector docente, donde nos confrontamos, donde tenemos que hacer, ustedes pueden observar, eso posiblemente no estoy seguro que sea consecuente con la academia y creo más que es no consecuente con la academia. Esta institución tenemos que revisar el sistema de cómo utilizamos el tiempo para seleccionar nuestras autoridades. Quizás nuestra universidad es la universidad que tiene cientos de elecciones. Una vez le pedí al Tribunal Electoral, al organismo electoral que me diese las elecciones y me entregó 3 páginas de tipo legal, de la larga de la cantidad de elecciones que hacemos aquí. Y quizás hoy en el mundo la competencia de nuestra universidad no es por un proceso electoral. La democracia no puede ser la democracia aquella entendida como si fuera democracia política. Aquí necesitamos democracia académica, democracia institucional, democracia de las buenas relaciones, de lo que nosotros en la Universidad Innovada le llamamos una universidad amigable, una universidad donde las confrontaciones electorales no terminen formándonos bandos en las distintas facultades. Entonces, ese es un primer elemento. La segunda dimensión de las 3 es
la calidad del desempeño del servicio docente y del servicio que hace el funcionario administrativo. Y ahí nosotros tenemos elementos importantes que destacar. Nosotros tenemos que mejorar una serie de condiciones para el docente. De por sí tenemos una plana docente altamente calificada y funcionario administrativo muy bueno. Pero hay que decir que tenemos cosas que mejorar. El sistema de concurso. Quiero decirle y recordar aquí en este escenario universitario al profesor de la barba. Usted que tiene una, por ejemplo. Un profesor que nos llegó, y lo recuerdo bien porque a mí me impactó. El profesor llegó al consejo académico y pidió cortesía de sala. Y él nos dijo a nosotros ahí, eso no es una anécdota, es una realidad. Y dijo, mírenme la barba. Y todos obviamente miramos al profesor. Claro. Dice, no me la corto hasta que me resuelvan el concurso, que era la Facultad de Arquitectura. Tenía 7 años esperando el concurso. Una desesperación. Hoy los concursos en nuestra institución son una desesperación para el docente. Entonces ese docente estaba mortificado. Le resolvieron el concurso como 2 años después del incidente de la barba. Y 3 años después de ganar, falleció el profesor, un gran amigo de la Facultad de Arquitectura. Eso, la calidad del desempeño docente tiene que recibir como contrapartida, no ese tipo de problemas. Segundamente, tenemos que mejorar el sistema de evaluación docente, en el cual creemos que sí debe haber en la universidad, pero no puede ser interpretado el sistema de evaluación docente como una condición, como si estoy castigando al profesor, sino que el docente tiene que reconocer y defender el sistema de evaluación. No que sintamos que nos ponen a última hora a estar corriendo por un mal de papeles, ¿no? De presentar cantidad que todos los profesores están nerviosos. Eso no es la dinámica de lo que debemos ofertarle al sector. Al igual, tenemos excelente, una plana de trabajadores, funcionarios admitidos, excelente. Tenemos que ir facilitándole las condiciones. Y hay otro elemento que sería muy largo enumerar dentro de esa segunda dimensión. Y hay una tercera que es fundamental también, es la calidad del servicio que le damos al estudiante y al mismo estudiante. Estamos pensando en el equipo Mi Universidad. Mire cómo se llama nuestro grupo, nuestra expresión, porque a veces uno se agrupa. Se llama Mi U21, Mi Universidad es nuestro proyecto. Mi U21, Mi Universidad. Nosotros ya estamos pensando que hay que soltar los amarres que hay en la universidad en la formación del estudiante. Yo escribí un artículo que salió en el periódico y dije que nosotros teníamos que revisar el sistema de cómo evaluamos a nuestros estudiantes. Nuestro sistema de evaluación del estudiante, ¿cuántos años tiene? El que está establecido en el estatuto. Y unos profesores me criticaron, me dijeron que eso estaba, pero es que es cierto, nosotros tenemos que entrar a revisar cómo le seguimos prohibiendo a un estudiante que pueda matricularse en otra licenciatura al mismo tiempo que hace una. Un estudiante puede ser perfectamente estudiante de historia aquí en la universidad y pudiera estudiar en San Miguelito inglés. ¿Por qué no? Un estudiante que va aquí, que estudia como lo hace en la UCR, que tiene 5 materias en arquitectura, pudiera ir a coger 3 materias de diseño si lo dictaran en el Centro Regional de San Miguelito. ¿Por qué no? Nosotros seguimos prohibiéndole a un estudiante que pueda, hablamos de la movilidad internacional del estudiante, es decir, que el estudiante pueda ir a otros escenarios a ganar la experiencia, pero no hablamos de la movilidad interna del estudiante, de permitir que hoy, por las exigencias del mercado, y lo ha dicho la UIT a través de estudios que ha realizado, que cada vez más ingresar al mercado laboral exige que el estudiante tenga, o el egresado tenga, digamos, una formación universitaria. Así sintéticamente, así muy resumidamente, son las 3 dimensiones, pero esto obviamente lo tenemos mucho más elaborado, que sería un poco más difícil poder, pero esa es, digamos, uno de los elementos. No, claro. Es decir, usted ha planteado 3 temas muy importantes, ¿no? Y ese tercer tema sobre la movilidad de los estudiantes. Yo pienso que efectivamente, yo creo que sería un buen paso en la Universidad de Panamá que en algún momento de nuestra historia universitaria podamos, es decir, aceptar que los estudiantes pueden hacer 2 carreras. ¿Qué lo impide? ¿O qué lo ha impedido hasta ahora? Si un estudiante tiene la capacidad y el interés de hacerlo, ¿por qué no permitírselo? ¿Por qué no darle esa oportunidad institucional? Ahora bien, mi pregunta es sobre ese carácter democrático, es decir, las elecciones que estamos viviendo en la universidad, ¿cómo usted lo experimenta? ¿Como un desgaste de energía?
como un desgaste de tiempo, como una distracción? ¿Cómo usted lo experimenta personalmente? Es importante llegarle al oído de los universitarios sobre este tema, porque una persona, como es mi caso, que ha vivido hondamente la vida política, porque bueno, desde estudiante, y ya usted mencionó que nosotros hemos llegado a una asamblea nacional de diputados, una experiencia importante, de haber sido jefe de bancada de la expresión al partido que representaba, de haber estado en la vida política internacional. Obviamente que una persona que ha vivido una experiencia política diga que como que tiene algunas dudas del sistema político o digamos del sistema electoral que estamos experimentando en la universidad, pareciese un poco raro, pero así es. Nosotros venimos haciendo ya algunas consideraciones. En primer lugar, hay que hacer un debate profundo. Colegas que nos escuchan y nos ven, hay que hacer un debate profundo en la universidad. Por encima, digamos, porque de repente pudiera decir, oye, pero este está en contra de que voten todos en la universidad. ¿Ustedes recuerdan cómo surgió este sistema? Cuando se aprobó la ley de 1981, la ley 11, de la cual yo intervine como estudiante en la Asamblea Legislativa y nunca lo olvido. Y yo fui uno de los estudiantes que se paró, y muchos no saben por qué me paré y me retiré de la mesa principal cuando se estaba dando el tercer debate, donde se discute la conveniencia o inconveniencia de un proyecto de ley. ¿En qué año fue eso? En 1981, cuando se dio toda la lucha democratizadora de la universidad. Y yo me paré porque el presidente de la Asamblea nos insultó y nos dijo una palabra que no voy a pronunciar aquí. Y yo me paré y me retiré, quizá un poco incómodo. Pero estábamos, y después esa prueba, recuérdese que el rector se elegía a través de un consejo general universitario. El primer rector electo, Ceferino Sánchez, voté en esas elecciones como estudiante por el doctor Ceferino Sánchez, después de que el resto, fue por primera vez que hubo un candidato de un centro regional, porque yo soy un profesor de centro regional. Yo he caminado los pasillos de un centro regional y yo represento de alguna manera un centro regional. En las últimas elecciones, porque ese sistema funcionó hasta 1991. En 1991 se aprobó la ley 6 de 1991. Fue cuando fue electo el doctor Carlos Iván Zúñiga de la Facultad de Derecho. Que fue una ley, hay que decirlo, porque así es la historia. Los historiadores hablamos y los abogados hablamos, la cosa, no, también los otros profesionales hablan las cosas como son. Pero me estoy refiriendo al abogado y a mí, que soy historiador, soy las dos cosas. Pero hay que decirlo, esa ley 6 lo hicieron porque iban a evitar que el doctor Adame fuera nuevamente candidato se creó el sistema ponderado de elección por primera vez en 1981, la ley ponderada, 1981, hasta que nuevamente se reforma después y yo participé en esa reforma con la ley 24. Mire, el sistema electoral que nosotros tenemos es un sistema electoral que nos aglutina, cuidado, con más contradicciones que la política externa. Se lo dice alguien que ha hecho campaña para diputado en 2 ocasiones y nacional. Aquí las contradicciones nos crean diferencias mayores. Aquí nos agrupamos en un bando A y un bando B. Esa es la realidad. Y cuando gana uno, ya no incorpora al otro. Y se afectan procesos académicos tan importantes. Y producto de ese proceso electoral hasta a veces no abrimos cátedra o no hacemos cosas porque los que participan no fueron parte de los que apoyaron mi campaña. Eso no puede ser en la universidad. No es la universidad amigable ni saludable que plantea el estatuto, porque la universidad saludable es aquella donde convivimos con respeto, donde convivimos con entendimiento, pero no donde se convive con esas diferencias de confrontaciones que se las pasamos, si a lo electoral las transitamos a lo personal, y no puede ser. Mire, yo estoy pensando que voy para Darién y tengo que ir a Bocas del Toro, tengo que ir a la Facultad de Agronomía en un mes, tengo que ir a Veragua, a Los Santos, tengo que ir a 31 programas anexos, tengo que ir a 2 extensiones, hay 10 centros regionales universitarios. Mire, esto es un recorrido electoral político en toda la geografía nacional y yo tengo que dar clase en la universidad. ¿Cómo lo hago? Y calificar exámenes. ¿Cómo lo hago, estimado? Entonces, mire,
Cuando usted revisa entonces los procesos electorales de las universidades, esas grandes universidades que la gente calificamos, y en efecto lo son, muy buenas universidades, no eligen ni siquiera por Consejo General, son patronatos, tienen personas que son designadas, no hay ni procesos electorales. Perfecto. Yo no digo que no hagamos procesos electorales, lo que estoy diciendo para que quede claro es que tenemos en verdad, porque todos amamos la universidad y todos queremos que esta universidad sea competitiva y que no nos sigan diciendo que estamos por allá en un ranking, no sé cosa, porque cuando se hacen los rankings, en el fondo, colega, no se está valorando la universidad, se está valorando la política pública que tiene el Estado para con la universidad, que es una cosa muy distinta. Perfecto. Pero, Perfecto, me gustaría terminar aquí esta primera Sí. parte y seguimos en la segunda parte, en 2 minutos. Muchas gracias. Ahora seguimos. Muy bien. Estamos de vuelta con más de Conversaciones con la Universidad. Gracias. Aquí estamos en la segunda parte de Conversaciones con la Universidad, con el candidato a rector Dorindo Yayans Cortés, quien nos ha ilustrado de una manera muy interesante la historia institucional de cómo hemos llegado a este punto electoral en la Universidad de Panamá. Particularmente yo lo encuentro muy interesante y efectivamente para quien quiera ser candidato dentro de lo que es esta gigantesca institución, tiene que ser realmente un esfuerzo, una energía para cubrir toda la geografía nacional universitaria. Y en efecto, aquí en su programa usted habla de pacto universitario y lo pone en negritas, en grande, ¿verdad? Pacto universitario. ¿Qué entendemos o qué entiende usted por pacto universitario? primero digo que la energía no es mía nada más, es de mi equipo de profesoras y profesores que no se cansan. Claro. A veces tengo yo que ir atrás y ellos van adelante, los felicito, son muy fuertes. Bueno, pensar en el compromiso, digamos, presente y futuro que tiene la institución está mucho más allá de un rector, está mucho más allá que un decano y está mucho más allá de cualquier autoridad. Lo que se va a decidir el 29 no es un rector y eso debemos comprenderlo bien. No es la elección de un decano, es la comunidad universitaria que nosotros vamos a construir y a resolver a partir de ese momento. Es el tipo de comunidad universitaria y en eso tenemos que tener claro, más allá
de un individualismo, de sentirme rector, de que lo fundamental es concitar aquellas cosas que van a beneficiar a esta universidad. Y por eso hablo de pacto universitario. Porque vamos a reconocer una realidad que nuestra institución hoy por hoy no tiene la mejor percepción en la sociedad panameña. Nos atacan en los medios de comunicación, vamos a decirlo con toda sinceridad, y no podemos tapar el sol con la mano. Pero ¿se merece realmente la universidad ese embate de que usted abra un periódico, la universidad, y no de la misma manera? Cierra el periódico, abre otro periódico, otro ataque para la universidad, puede ser a sus autoridades, pero todo eso genera una percepción negativa para esta institución. Abre el periódico nuevamente y se da cuenta que los sectores económicos están planteando hacer varios institutos superiores. Y quizá eso no es malo. Lo malo es que se le siga regateando los recursos a esta institución de la Universidad de Panamá. Cierra el periódico y abre otro. Y se da cuenta que hay una feria en Denver, Estados Unidos, donde vamos a vender a Panamá como destino académico. Y usted se da cuenta que las que están participando son 3 universidades y cuyo filial es Senacid, que es del Estado. ¿Y saben cuál universidad? La Universidad Tecnológica, y nos alegramos de eso. La Universidad Marítima Internacional, nos alegramos de eso. Y una universidad que es privada, Leadership School, es una universidad que también forma. Esas 3 son las que van a promocionar a Panamá como destino académico. ¿Y dónde está la Universidad de Panamá en ese proyecto? Entonces tenemos que comprender, colegas, que para que la universidad siga siendo lo que es, para que la universidad siga dando las respuestas a todos estos jóvenes panameños y panameñas, para que esta universidad garantice los recursos necesarios, para que esta universidad siga formando 120 carreras, la cual su motivación no es la ganancia financiera, sino la formación intelectual del panameño, para que nosotros sigamos formando a nuestros estudiantes y teniendo esta buena biblioteca, con un buen personal como efecto lo tiene. Eso no es tarea de un rector nada más, esa es tarea de la comunidad universitaria. Y eso es la conciencia. Y si el proceso electoral me permite a mí como candidato decir estas cosas, entonces yo siento que el profesor Dorindo Cortés y su equipo no hemos sido fracasados. Hemos sembrado también una semilla para que se entienda que mucho más allá de un cargo que nos puede obviamente satisfacer como persona, está esa colectividad de la universidad. Porque lo que está en juego es precisamente ese futuro. Es la universidad del futuro inserta en una revolución del conocimiento. Y que para poder que ella sea exitosa requiere de todos los universitarios. Un rector tiene que convocar. No es un problema de distribuir cargos y de buscar un cargo. Es el problema de cómo nosotros garantizamos después que pasen las elecciones que haya una motivación en el profesor. Que todos nos sintamos motivados los profesores, pero no podemos motivar si vamos a llegar a un cargo a decir que voy a hacer y que voy a hacer y que yo vengo con el machete. Ese no puede ser la universidad del futuro. La universidad del futuro tiene que ser la universidad de los pactos, entendiendo por pacto la intención sana de producirle a la universidad los beneficios que ella tiene, porque a la medida que ella tenga esos beneficios, se lo estamos otorgando a esos jóvenes que están en los distintos colegios ahora mismo. Ellos se ríen y gozan y escuchan su celular y estamos en la era también de la distracción en las pequeñas pantallas. Sí, es cierto, pero ese joven en su momento ingresa aquí a este suelo universitario o allá en ese suelo de un centro regional que están haciendo grandes aportaciones a la calidad de la educación superior. Ese es el pacto de la universidad. Ese es lo que tenemos que entender los candidatos, que estamos por encima de un problema de un rector, que es importante, sí, pero es mucho más importante si entendemos el papel que tenemos para los próximos 5 años, que es sembrar la semilla de la universidad que rescata la cosa buena, que tenemos mucha. La impulsamos y la empujamos. Y a partir de ahí tenemos el compromiso nosotros, esta generación, de hacer también sus aportaciones particulares para que la universidad
si es buena, sea mejor. Y cuando logre ser mejor, sea ahora doblemente mejor a beneficio de esta sociedad panameña. Perfecto. Es decir, muchos retos tiene esta universidad, ¿verdad? Usted habló hace poco y me parece que es una expresión feliz, universidad amigable. ¿Cómo hacer una universidad amigable? ¿Cómo lograr una universidad amigable? No solamente en el plano de los docentes, también, que es importante de hecho, sino también en nuestra relación como institución que da un servicio a la comunidad. Por ejemplo, tenemos el tema de la discapacidad. Hay muchos estudiantes que tienen dificultades para estar en esta universidad porque contamos con edificios que no están apropiados a la discapacidad. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que vienen del interior o que vienen de otras regiones apartadas y no cuentan con dormitorios donde dormir en esta ciudad de Panamá, por múltiples razones. Esos son dos temas y muchos más en las cuales la Universidad de Panamá todavía tiene que atender en el futuro para ser efectivamente una institución también amigable. ¿Qué piensa usted? Definitivamente, el concepto amigable hoy se utiliza incluso en los desarrollos urbanísticos. Se habla de los distritos amigables, que significa un cambio, porque, estimados colegas que nos estamos escuchando, la universidad que nosotros estamos proponiendo innovada tiene dos conceptos, que significa el bien ser y el bien hacer. ¿Y qué significa el bien ser y el bien hacer? El bien ser significa el grado de responsabilidad, de comprender esas limitaciones que usted menciona, de jóvenes que llegan aquí con grandes limitaciones, ¿no? Y otros que vienen con mejores condiciones. Nosotros tenemos que responder en el bien ser en una universidad que se proyecta dando respuestas para que ese estudiante no solamente ingrese, sino que también egrese como un profesional, como un técnico, poniéndole esas especialidades, esas oportunidades para que él cumpla en el marco de una proyección de la exigencia del mercado laboral. Hay un profundo compromiso en lo que es el ser universitario, en la cual nosotros como candidatos, mire, si este candidato gana, creo que puedo hacer mi aportación por una universidad en esa dirección. Quizá por eso me llamo Cortés, que viéndolo en el diccionario de la Real Academia significa una persona afable, comprensivo, que piensa en esa visión, pero que al mismo tiempo nací en un lugar, en un pequeño pueblo que se llama Los Leales, y por eso soy leal con mis palabras. Allá en un 22, porque nací doble, y nací hasta en el agua, porque mi madre era una campesina y lavando nací ahí. Cuando a algunos le digo esto piensan que no es cierto, y yo les respondo, mira, todavía hago así y me sale agua. Claro. Pero el bien ser de la universidad satisface. Obviamente tenemos derecho a soñar, es importante, nunca ríndanse. Los que estamos aquí y los que no están, nunca nos rindamos de soñar. Porque ese es un privilegio que nosotros hemos recibido de poder soñar. Porque cuando usted sueña, usted da un paso hacia adelante. Si no sueña, se queda donde está. Entonces, soñemos universitarios de que sí podemos cambiar aquellas cosas que hay que cambiar. Pero también está el bien hacer. La concepción de una universidad innovada es el bien ser, pero el bien hacer. ¿Y qué es el bien hacer? Es transitar del ser, entonces a materializar aquellas cosas que en verdad. Pero ahí es donde está la limitante, porque ese bien hacer entra a depender de las condiciones y recursos económicos del cual tenga la Universidad de Panamá. Es decir, usted ha hablado muchas veces, o algunas veces, lo que he leído también dentro del texto, del financiamiento. Financiamiento, todo eso es importante, estamos de acuerdo. Pero por otra parte siempre se ha hablado o se habla de la universidad como la conciencia crítica de la nación, que la universidad no está cumpliendo su papel de conciencia crítica de la nación, etcétera, etcétera y etcétera.
Y esto de la última pregunta que le hice, el tema de la discapacidad, el tema de los dormitorios de muchos jóvenes, también va dirigido a esa expresión feliz y le felicito por eso, valga la redundancia, universidad amigable, porque la misma Universidad de Panamá, dentro de su proyecto, por ejemplo, puede ser amigable con el medio ambiente. Aquí, que yo sepa, no tenemos una racional y buena distribución de la basura en esta misma universidad, no lo tenemos todavía. En Peronomé, en el centro regional, lo he visto. Y no sé si en otros centros regionales no hay. Por ejemplo, eso es la universidad amigable. Es decir, ¿y por qué digo esto? Porque la universidad en sí misma puede convertirse en un proyecto también de sociedad que queremos. No decirle al otro lo que tú tienes que hacer o cómo debes hacerlo, sino nosotros mismos transformarnos en ese proyecto de futuro y que la sociedad vea en nosotros ese proyecto, sin necesidad de nosotros decirle al otro lo que debe hacer, en ese concepto de universidad amigable, por ejemplo. Yo me copio y le digo que usted sería un excelente candidato. No, yo porque nada más... tiene idea importante. No, Sí, pero yo gusta, solamente... me gusta. Nos retroalimentamos. Me gusta porque, mire, obviamente yo he leído, he escuchado, y es cierto, se plantea una crítica. Dicen, por ejemplo, que ya la universidad no es como aquella universidad que sus estudiantes luchaban y enarbolaban las consignas, aquella del bienestar social. Dicen que los estudiantes hoy se preocupan más por fotocopiadoras. Se ve que hay, digamos, un comportamiento social distinto quizás al de los años del 70, de aquellas expresiones soberanas propias de los jóvenes del 60, 64, en fin. Y pudiera ser cierto, pero nos corresponde a los universitarios y a quienes pretendemos administrar o reflexionar sobre la realidad, tratar de entender por qué son esos cambios. Los cambios no se dan por sí solos, y no es que la juventud se reúna en una gran asamblea y dicen, vamos a dejar de ser conciencia crítica. No, eso no ocurre así. Hay procesos que pesan sobre las mentalidades. Hay elementos culturales que se dan en nuestra sociedad que pesan sobre los comportamientos sociales. La emergencia de nuevas cosas que se dan en la sociedad. La emergencia de la internet y de todos estos aparatos. Todo eso obviamente configura una nueva cultura en el mundo, sin duda alguna, que nos incide en la cultura del comportamiento social y de las expresiones de cómo respondemos a los problemas. Obviamente que eso sería un debate profundo que pudiéramos sostener con sociólogos, con cientistas políticos, a qué se deben esos cambios y de qué manera eso posiblemente pudiera afectar, sí o no, a los beneficios de la sociedad. Ahí hay un debate que sostener, obviamente. Y yo, obviamente, como cientista, me he tocado reflexionar y he participado en algunas conferencias de esta naturaleza. Sí, hay problemas. Aún así nos corresponde a nosotros, los que hemos pasado por esas generaciones, interpretar esa realidad y trabajar en ella para que al final nosotros logremos que los que se vienen a formar en la universidad las mejores condiciones y que él egrese, porque no solamente tenemos que construir a un profesional, ojo con esto, nosotros tenemos que construir también ciudadanía. Si no, leamos a Sabater en su interesante obra, donde habla del universitario, dice, el compromiso de la universidad también es formar ciudadanía. No solamente a ese profesional que va a ser un buen abogado, o un buen matemático o matemática, o que va a ser un buen, digamos, ingeniero. No, tenemos que formar a ese hombre ético, porque hoy las sociedades están sufriendo grandes problemas de transparencia. Hay países donde la mayoría de los políticos están quedando detenidos. Guatemala, cito el ejemplo. Y muchos otros, donde realmente hay preocupaciones sobre esos elementos de la cultura, de los comportamientos, que hoy lo podemos ver acá en nuestros estudiantes, en lo que es el tema, digamos, de la conciencia crítica y que se trasluce en otras sociedades de otra naturaleza. Pero lo que digo, para terminar, es que definitivamente nosotros, que somos educadores,
y que pretendemos ser administradores, tenemos que hacer lectura cuidadosa de la realidad que hoy está incidiendo la cultura de los pueblos. Hay grandes cambios, hay grandes aspiraciones en la sociedad del día de hoy, hay grandes cuestionamientos que son incididos por los medios de comunicación, por distintas cosas. Y nosotros como universitarios, y por eso es que ahí no aparece, pero nosotros tenemos otro documento, porque nosotros hemos escrito 2 documentos, ese que usted tiene y este que nosotros tenemos, que también es una manera de reflexionar sobre la universidad. Claro. ¿No? Y ahí entra esa preocupación que usted bien señala sobre el tema de qué ha ocurrido con la conciencia crítica de la universidad, como la conciencia crítica de la nación, que yo pienso que lo sigue siendo, pero que tiene sus obvias particularidades en el día de hoy, muy distinta a lo que fueron hace un par de años atrás. Es decir, yo pienso que todas las universidades del mundo pasan por la misma pregunta, es decir, las sociedades o todos los países del mundo se preguntan por qué financiamos una universidad, ¿verdad? Hay múltiples centros de investigaciones que son financiados por compañías, por la empresa privada, pero ¿por qué entonces una universidad? ¿Por qué necesitamos una universidad? Es decir, la Universidad de Panamá se creó, ¿verdad?, para crear profesionales, también para crear ciudadanos. Sí. No se puede decir que no, la Universidad de Panamá también se creó para crear ciudadanos. En la idea fundacional de lo panameño, de la panameñidad. Pero usted mencionó hace poco, en el mismo programa está el problema del conocimiento. Aportamos conocimiento a la sociedad panameña, conocimiento que sea útil de verdad. Eso no es un reto fundamental para el siglo XXI. Como nuestra visión de la tridimensionalidad de nuestro proyecto, les voy a mencionar 3 ejemplos que tienen que ver con el tema del conocimiento, que usted menciona ahí. 1, mire, yo tuve la oportunidad, y no hace más de 1 año y medio, yo visité Taiwán, y nos llevaron a un centro donde habían unos niños que podían tener 14 años. ¿Sabe qué hacían esos niños? Estaban haciendo chip. No estaban con el celular mandando chat, estaban haciendo las computadoras. Nosotros las usamos. Ellos la estaban haciendo en un centro de tecnología. Niños que no tenían más de 14 años. Eso realmente me impactó, ver esos niños. Y cuando fuimos a una conferencia que nos dictó el representante del gobierno y habló, y yo le hice una pregunta: ¿cómo ustedes, que en los años del 40 estaban destruidos, han logrado esto? ¿Y sabe qué me respondió? Hemos invertido en educación, pero invierten de verdad. 1, 2. Un país que está siendo exitoso, como es China continental, que está creciendo al 9, 7%. Ellos acaban de aprobar el plan quinquenal. Sí. ¿Y sabe qué hicieron? Han triplicado la inversión en investigación a 11 billones. Antes tenían como 9. Porque han entendido que el futuro hoy, el recurso para el desarrollo es el conocimiento. Y están dedicando millones y millones para la investigación. Están hablando de un chip con base al cerebro. Están invirtiendo en las últimas tecnologías porque han decidido ser en el mundo el primero en los temas de tecnología y conocimiento. Y finalmente le menciono como tercer ejemplo, y no es para decir que yo conozco esos lugares, sino para decir que las experiencias nos deben ayudar a formarnos ideas. Estuve cerca de Alemania casualmente, visitando un centro de alta tecnología. Después mandé la foto por chat. Y cuando uno ingresa a esos lugares, uno realmente se inspira porque uno dice, no hay razón por la cual en la universidad nuestra nosotros no podamos hacer esas cosas. No hay razón porque tenemos la inteligencia. Pero es que la inteligencia no camina por sí solo, colega. La inteligencia tiene que acompañarse de otras cosas. Esa es la teoría de los norteamericanos que para los años del 70 hablaron de la teoría de los recursos,
que hablaban que los éxitos de los procesos fracasan si no tienen recursos. Y eso, si lo aplicamos a nuestra lógica, a lo que hablamos acá, podemos llegar a esa conclusión. Una ama de casa, ustedes que están casadas, si no le dan la quincena como en razón de lo que hoy está la canasta básica de alimentación, no podrán ofertarle a la familia los 3 grupos básicos de alimentación. Yo creo que ahora dice que apareció un cuarto, pero yo no sé, el cuarto es el conocimiento, que uno está comiendo y está con el celular. Claro. ¿No? Pero sí tenemos que hacer algo por las cuestiones del conocimiento en nuestra universidad, y eso pasa por el tema de la investigación. Pero ¿cuánto le dedicamos en el país a la investigación? Punto 2. Y en la universidad el 0.4% del presupuesto, en donde parte de eso se va para funcionamiento. En el fondo, mire colega, no le estamos dedicando a la investigación. ¿Cómo vamos a producir conocimiento? ¿Cómo nuestro país va a producir y competir en el conocimiento si apenas tenemos el 0.2, incluso menos que lo que aplica Costa Rica en el Producto Interno Bruto? O sea, tenemos menos que estos países. Y Panamá en los últimos años ha triplicado el Producto Interno Bruto, que bien pudiésemos dedicar recursos financieros. Ahora que vamos a ampliar el canal, ¿por qué no dedicar recursos a las universidades? Ni siquiera digo a la Universidad de Panamá. Estoy diciendo porque el esquema que nosotros tenemos es de universidades públicas. Nosotros tenemos 5 universidades públicas. Hay países donde las universidades se concentran públicas en una sola, como la San Carlos, por ejemplo. Aquí tenemos 5 universidades públicas. Yo digo que a todas hay que garantizar los recursos para que su personal pueda hacer investigación, pueda generar conocimiento. Y no solamente estoy hablando del conocimiento especializado, mire usted, estoy hablando de un problema que pueda resolver las aguas residuales, que pueda resolver el problema de cómo los campesinos que están mortificados por la sequía pueden responderle a esos problemas. Cómo puede la mujer que hoy afronta grandes dificultades de la agresión, cómo se puede responder a este tipo. O sea, no solamente hablo de la investigación especializada, que es necesaria, porque no podemos seguir nosotros entrando a la segunda naturaleza de la dependencia. Nosotros se nos llama países dependientes, porque en los procesos de industrialización y del desarrollo, aquellos países se desarrollaron industrialmente y nosotros nos quedábamos, en el caso de Centroamérica se llamaba del monoproducto, de un solo producto. Nosotros, servicio y comercio, nos llamamos países dependientes o países en proceso de desarrollo. Pero ahora no estamos entrando en un segundo nivel de dependencia con todo este problema del conocimiento, donde ya hay autores que dicen que los países que no se ajusten, Alvin Toffler es uno, que no se ajusten a lo que ocurre en el mundo, estos países se van quedando atrás. Y yo diría que también se podía quedar atrás nuestra universidad si no generamos la conciencia, no solamente en el universitario, sino en quienes definen la política pública, de que hay que ser menos egoísta. ¿Cómo le llaman a los que no dan plata? ¿Le llaman qué? ¿Cómo tacaño? Bueno, que hay que ser menos tacaño con la universidad y ofertarle a la universidad. Claro. ¿Cómo no? Cuando aquí se discutió el problema de crear una comisión para reforma de la Constitución, ustedes se acuerdan de los notables. Los notables hicieron una propuesta de reforma de 500 artículos. Yo lo tengo porque yo escribí un trabajo sobre eso. Y en los 500 artículos, recuerden que esa comisión la presidía, uno de ellos era el profesor Murga Torraza, había un selecto grupo de profesores de mucha experiencia. Entre los 500 artículos había uno que decía que debía sacarse 1% de los juegos y azar que genera. Yo no sé si ustedes han visto la estadística, pero aquí en los juegos de azar hacen millones de dólares, ¿no? Entonces decía la propuesta de reforma constitucional que escribió el presidente Martinelli y después dijo que eso era un disparate, recoger 1% de los juegos de azar para que se creara un fondo para las universidades. Claro. Lamentablemente eso fue catalogado como un disparate y nunca ni siquiera se presentó y fue un gasto de recursos, porque ese es un problema que somos muchas veces especialistas en gastar recursos que después no logran sus metas. Y eso no se puede seguir dando en el país y mucho menos en la universidad. Muy bien. Una última pregunta para terminar ya, porque hay muchos temas que no vamos Quisiera a seguir hasta mañana, pero cubrir. Sí. Pero si usted me pudiera decir en una palabra, ¿qué es lo que desea para la universidad? Para cerrar, ¿cómo concluiría? Que tiene que seguir siendo la universidad de puertas abiertas, que tiene que seguir siendo y mejorando la calidad de lo que hacemos y que tiene que ser una universidad que proyecte en nosotros los corazones para seguir sintiéndonos orgullosos de ella y devolverle a la sociedad
lo que ella permite que sea esta universidad. Bueno, muchas gracias, muy bonito. Venga. Ok.